Pues a ver qué nos cuenta Adri en mitad de la selva. Ahora la humedad, macho, es que no va a llegar aquí el invierno en la vida, que nos va a hablar de Quiroga y la muerte. Dale caña, Adri. Voy a proponer una cosa y vamos a pearnos un poco del tren y vamos a adentrarnos aquí en la selva. Vamos a volver a Argentina, pero esta vez no vamos a hacer un alto en la pulpería de Montoya para escuchar historias del Carpincho López. Pero no os preocupéis porque allá donde vamos podremos escuchar historias alrededor de una lumbre. Vamos a cambiar los yermos páramos, ¿no?, por la selva de Misiones y vamos a ir al encuentro de uno de los grandes maestros del cuento de las letras hispánicas, Horacio Quiroga. Aunque esta es una historieta argentina por ubicación, hay que decir que es obra de un español, ¿no?, del historietista madrileño David Lorenzo, que ya había publicado una adaptación de la novela La Torre de los Siete Jorobados, que también la ha publicado Desfiladero Ediciones, con bastante éxito, por cierto, ya que han tenido que hacer una segunda edición de este tebeo, cosa muy meritoria y que no es nada fácil, y menos tratándose de una obra patria y en una editorial modesta. Así que bueno, eso ya no va a dar unas pistas del talento de este hombre. Pero ¿quién era Horacio Quiroga? Para quien no lo sepa. Pues aunque hemos dicho que íbamos hacia Argentina, es menester mencionar que Horacio Quiroga es oriundo de la vecina Uruguay. Nació en Salto, que está justo en la frontera entre los dos países, y es un literato pues influenciado por los cuentos de Edgar Allan Poe, el naturalismo, el modernismo de Rubén Darío, y entre otros autores como Guy de Maupassant, Kipling, Anton Chekhov o Charles Baudelaire. Con estas influencias, Horacio Quiroga pues cultiva el cuento de terror, en los que en ocasiones el hombre se enfrenta a una naturaleza que le es hostil. Y bueno, por mencionar una de sus grandes obras, yo creo que la más famosa es Cuentos de amor, de locura y de muerte, lo que ya nos va a dar una pista de por dónde van los tiros. Pero vamos a la almendrilla, que es lo que estáis esperando vosotros. ¿Qué nos vamos a encontrar en Quiroga y la muerte? Pues bueno, este Quiroga y la muerte comienza con este escritor uruguayo ingresando en un hospital argentino para tratarse de una enfermedad que en principio no reviste gravedad. Bueno, llega aquí al hospital, venga, tal, esta es tu habitación, pipí, papá. Y cuando Horacio Quiroga pues entra a su habitación, deja la maleta, va dejando las cosas en su sitio, se percata de que en la habitación hay una enfermera de espaldas, ¿no? Y cuando se da la vuelta la enfermera, vemos que es la Parca. Oh my god. Y eso es un poco lo que vamos a encontrar en este Quiroga y la muerte. Cosas muy interesantes. En primer lugar, pues David Lorenzo nos va a narrar la vida de Horacio Quiroga, pero no nos va a narrar los episodios más importantes de su vida, como por ejemplo cuando publicó tal obra o cuando ingresó a la universidad, ni nada de eso. Los episodios que nos va a narrar están estrechamente relacionados con la muerte, ya que la muerte jalona tanto su vida como su obra. También la enfermedad y en definitiva pues la vida trágica que a este hombre le tocó en suerte vivir. A estos episodios funestos de su vida, el historietista madrileño pues le va a ir intercalando 6 de los cuentos del escritor uruguayo, que son los siguientes: El almohadón de pluma, donde una mujer pues enferma de gripe, ¿no? Pero no llega a recuperarse del todo y misteriosamente poco a poco pues va poniéndose peor, ¿no? Hasta ahí puedo leer. La siguiente es El hijo, que es la historia de un niño que sale a cazar a la selva y su padre pues le dice, bueno, ve a cazar, pero a tal hora tienes que volver aquí a casa. El hombre sigue trabajando en su taller, ¿no? Está ahí con el serrucho, clic, 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 y de repente escucha un tiro. Y dice, bueno, una paloma menos, ¿no? En la selva. Pero claro, al no llegar su hijo a casa a la hora acordada,
poco a poco empieza a angustiarse. Empieza a angustiarse y va a salir en su busca. Y hasta ahí puedo leer. Otra obra que adapta es El perro rabioso, ¿no? En que empieza con unos vecinos que van persiguiendo a un hombre que está enfermo de rabia. Le pegan un tiro, lo matan y bueno, le dan cuenta que el hombre ha matado a su mujer, a su suegra y tal. Y a partir de ahí hay un flashback en el que nos va a describir todo el proceso de qué es cómo empezó la cosa y cómo acabamos en el momento en que empieza este relato. Los guantes de goma, que es una mujer que se obsesiona tanto con las bacterias que se lava compulsivamente las manos hasta el punto en que por una infección que coge por lavarse tanto las manos le tiene que ponerse unos guantes de goma, ¿no? Y ya veremos cómo acaba eso. Otro es El solitario, que es un joyero que trabaja sin descanso pues para darle a su mujer la mejor vida posible, para que tenga tal. Pero su mujer pues no está del todo contenta con esto y siempre le está echando en cara que las joyas son para las demás, nunca para ella, pipí papá, y bueno, eso terminará de aquella manera. Y ya aquí la joya de la corona, que es La gallina degollada, que sin duda es una de las obras maestras de Horacio Quiroga, y creo que desde mi punto de vista es el cuento que corona el tebeo, que es un matrimonio muy enamorado, pues tienen un primer hijo, pero cuando cumple 2 años le pasa algo y de repente se vuelve un disminuido psíquico. Esto pues obviamente trae rencilla entre la pareja, pero bueno, siempre como tienen un amor tan pasional pues vuelven a tener otro hijo y le pasa lo mismo, ¿no? Así hasta 4 veces, hasta que parece que le ha nacido un hijo sano. Y aquí os lo dejo porque es que esta es la obra maestra para mí de Horacio Quiroga. Una de las cosas más interesantes que hace David Lorenzo con este cómic es que vemos que ha decidido colorear en sepia lo que es la vida de Horacio Quiroga y en contraste pone a todo color, con todos cálidos, rosados, incluso turquesa, los cuentos macabros de Horacio Quiroga, y parece subrayar que la vida de este literato fue más triste y trágica que sus propias obras. El dibujo también contrasta mucho con las historias que cuenta, ya que es un dibujo de línea fina, caricaturesco, incluso costumbrista, es muy amable y tal, aunque a veces pues llega a puntos grotescos, ¿no? Cuando el relato lo exige, pero sí que es una cosa que llama mucho la atención cómo juega con eso, ¿no? Con lo macabro de las historias y digamos un poco la amabilidad del dibujo. El resultado de Quiroga y la muerte, desde mi punto de vista, es sobresaliente. El dibujo de David Lorenzo pues consigue sumergir al lector en este mundo cruel y terrorífico de Quiroga, ¿no? Que básicamente nos viene a decir que la vida es eso, ¿no? Aunque las cosas no nos parezcan amables y tal, detrás de todo parece que hay una naturaleza ahí hostil que persigue al hombre y le hace miserable. El dibujo y las historias que David Lorenzo pues adapta aquí pues llegan a transmitir miedo, desasosiego y horror, ¿no? Entonces en este aspecto yo creo que consigue reflejar lo que son los cuentos de Horacio Quiroga. Por lo que bueno, este tebeo yo creo que es, desde mi punto de vista, también una buena primera toma de contacto con la obra de Horacio Quiroga, que si os gusta este cómic os aconsejo que os metáis a leer sus cuentos, porque es que son una delicia, tanto por el lenguaje que utiliza, como están escritos, tal. Es que os voy a decir, para mí es uno de los maestros de las letras hispánicas. Y si, bueno, pues no estáis interesados en leer a Horacio Quiroga, pero si os interesa leer otras adaptaciones al cómic de la obra de Horacio Quiroga, pues es menester pues mencionar que un viejo conocido de este podcast, como es Alberto Breccia, en su cómic Versiones, adapta varios cuentos de escritores hispanoamericanos y entre ellos pues también adapta La gallina degollada. Entonces que
Si aquí en este cómic adaptan a esta obra y Breccia, que es otro maestro, la adapta, será por algo. Ya os digo, es un relato que te deja partido. Pues habéis escuchado a Adri. Si os ha interesado este Quiroga y la muerte por David Lorenzo, editado por Desfiladero Ediciones, que sepáis que lo tenéis disponible a 15,90 en formato rústica.